Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario, por tu muerte, por tu resurrección al tercer día. Gracias, Señor, porque eres la primicia de la resurrección a la vida eterna. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de vivir eternamente contigo en tu presencia. Gracias, Señor, porque estás allí sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, ayudándonos como lo prometiste, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Ante la tentación hay tres tipos de personas. Primero, están los que ceden, los que no muestran ninguna actitud por vencer, por luchar. Sencillamente tienen en su cuerpo, en su mente, el deseo de hacer algo y lo hacen. Y se sienten cómodos con ello. No se paran en ningún momento a pensar si es lo correcto o si conviene o no. Sencillamente se dejan llevar. Están los que ceden. Están también los que luchan según sus propias fuerzas, tratando de vencerse a sí mismos, de vencer
esos deseos intensos que puedan estar sintiendo. Viven constantemente en una lucha muy significativa, porque una de las luchas más recias, más insistentes, es la que nosotros tenemos con nosotros mismos. Están los que ceden, están los que luchan y están los que vencen a la tentación. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De los que vencen? ¿De los que luchan pero en sus propias fuerzas? ¿O de los que triunfan ante la tentación? ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? ¿De los que ceden? ¿De los que luchan en sus propias fuerzas y terminan agotados? ¿O de aquellos que vencen la tentación y reciben de parte del Señor su bendición? No me equivoco si creo que la mayoría responderá, pues yo quiero ser de los que vencen, de los que triunfan sobre la tentación y de los que reciben la bendición del Señor. Para llegar a ser este tipo de persona, una persona que aun la tentación más, valga la redundancia, más tentadora, más llamativa, aún más persistente, se mantienen firmes, es necesario tener una comprensión adecuada y clara sobre la tentación, sobre su origen y sobre cómo Dios nos dice y nos instruye a que debemos enfrentarla y los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición para triunfar sobre toda tentación. Vivimos en una época sin precedentes, por lo que comprender lo que Dios dice siempre lo ha sido, importante e imprescindible. He dicho que vivimos en una época sin precedente. Satanás, por todos los medios que tiene a su disposición en este siglo, trata de engañarnos y de hacernos creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y que el propósito de esta vida es hacer lo que uno quiera y lo que a uno le plazca. Y si tú piensas diferente, eres un retrógrado que está fuera de este mundo. Vivir cediendo a lo que nuestro cuerpo pide y a lo que nuestra mente pide, pues es lo que el enemigo trata de enseñarnos de una y de otra manera. En este tiempo también el pecado se vuelve mucho más atractivo y de fácil acceso para todos. Aún para los niños, aún para los adolescentes, aún para los jóvenes. Basta que tú tengas un dispositivo, un teléfono, un ordenador conectado a Internet y que estás en Internet, que en cualquier momento y haciendo cualquier cosa, pues te aparezca en pantalla alguna invitación que te incite a ir a un sitio a ver cosas que la palabra del Señor dice que no deberíamos ver. El pecado se vuelve más atractivo y de fácil acceso. Así que ahora más que nunca debemos hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzo por comprender lo que la palabra del Señor nos dice, por comprender lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en cuanto a las tentaciones, la Biblia se explaya muchísimo en enseñarnos sobre ellas. Por ejemplo, Santiago en los versículos del 12 al 18 nos enseña que el cristiano debe tener una actitud correcta, una actitud bíblica ante las tentaciones, empezando por comprender su origen, es decir, de dónde vienen, de dónde surgen. El texto en la Nueva Versión Internacional dice en estos versículos: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte.
En estos versículos hay muchísima enseñanza y muy importante, muy significativa para que todos nosotros tengamos una clara comprensión sobre cómo podemos y debemos enfrentar la tentación. Fijaros, la primera enseñanza que el texto nos da es que Dios recompensa, Dios bendice a las personas que resisten la tentación. En el versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. A todos nos gustan la recompensa, ¿a que sí? A mí me gusta ser recompensado, ¿no? Recuerdo una frase que leí hace muchísimo tiempo en mi peluquero. Mi peluquero tenía una frase ahí en su, no sé si es en su despacho, en su lugar de trabajo, en su peluquería, que decía que la mayor de las satisfacciones era el trabajo bien hecho, bien realizado. Y le pregunté, oye, ¿y eso qué quiere decir? Me dice, que yo me siento bien cuando el cliente sale muy contento porque he hecho bien mi trabajo. Mi recompensa es el cliente satisfecho. Digo yo, anda, mira, yo creí que la recompensa era pues solo lo que te pagábamos. Y me dice, no, eso claro que es importante, pero no hay mayor recompensa que hacer lo que tengo que hacer y además hacerlo bien. Digo yo, oye, ¿cuán importante es la recompensa? A todos nos gusta la recompensa. Dios promete en este pasaje una recompensa particular para un tipo de persona, para la persona que resiste la tentación. Pero, ¿qué es resistir? La palabra resistir significa mantenerse firme, mantenerse en su sitio. Todos recordamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Cómo ellos se mantuvieron firmes en su fidelidad al Señor y a pesar de que fueron amenazados a ser lanzados a un horno ardiente, se mantuvieron firmes a pesar del peligro al que se estaban exponiendo. Porque su fidelidad al Señor estaba sobre todas las cosas. Eso es resistir, eso es mantenerse firme. Mira, aunque mi vida esté en peligro, aunque mi reputación ante mis amigos, ante los que están a mi alrededor se vea perjudicada, yo me mantendré firme a lo que el Señor dice. No cederé a lo que esta sociedad, a lo que mis amistades o aún muchas veces a lo que mi familia o mi pareja o mis hijos están insistiendo o mis nietos están insistiendo en que haga, porque yo estoy plenamente convencido de que eso desagrada a Dios. Me mantengo firme. Y eso es precisamente resistir, mantenerse firme en lo que del Señor hemos recibido, en lo que el Señor espera que nosotros hagamos y dejar a Él las consecuencias de nuestros actos. Nuestra primera y mayor fidelidad es hacia Dios y luego está todo lo demás. Pero Dios primero, y eso es mantenerse firme, mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, desde luego. También el texto nos dice que debemos mantenernos firmes ante la tentación. La tentación muchas veces la relacionamos solamente con temas sexuales. Por lo general, tentación, sexualidad. Tentación, sexo, pero no solamente es eso, es muchísimo más amplio. De hecho, fijaros una cosa curiosa. La palabra que en la Biblia se traduce como prueba y como tentación es la misma. En el caso de la palabra tentación como tal, pues la podemos nosotros definir como una incitación presentada para hacernos caer, una oferta para hacernos caer. En cambio, la prueba tiene otro significado. La prueba es una situación que se nos presenta y que muchas veces Dios permite y Dios usa para hacernos crecer. La diferencia básicamente, aunque es la misma palabra, está en el propósito de una y de otra. La tentación tiene el propósito de hacernos caer. Caer de nuestra fidelidad al Señor, caer de nuestra obediencia al Señor. El propósito de la tentación es que nosotros hagamos lo que no debemos, hagamos lo indebido y pecar contra Dios. Sin embargo, el propósito de las pruebas es fortalecernos en la fe,
Aunque la palabra es la misma, el contexto le da su significado. Y aquí Santiago está hablando precisamente de la tentación, de aquellas ofertas que se nos presentan a nosotros con el propósito de hacernos caer. Eso es lo que es la tentación. Hacer lo que el cuerpo nos pide, pero que Dios nos ha dicho que nosotros no lo hagamos. De allí que no solamente la tentación es de carácter sexual. A veces, cuando discutimos, el cuerpo nos pide ¿qué? Me va a oír. Nos pide alzar la voz lo más que podamos. Pero el cuerpo nos pide no solo alzar la voz, sino utilizar un lenguaje hiriente, el más vulgar posible, para imponernos. Eso es una tentación. Porque la palabra del Señor nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. Es un mandamiento y está claro. Y cuando estoy en una discusión o estoy en medio de una circunstancia que me está haciendo hervir la sangre, lo que el cuerpo me pide es decirlo, hacerlo. Y se puede llegar pues aún más. Se puede llegar a la violencia física. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos enfadarnos, sí, pero sin pecar. Pero el cuerpo nos lo pide. Y eso precisamente es tentación. Hacer lo que no debemos, porque Dios nos ha dicho que no debemos y porque las consecuencias serán en perjuicio para nosotros o para los demás. Eso también es tentación. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Todo aquello que nos lleve a hacer lo que Dios nos ha dicho que no hagamos, o todo aquello que nos incite a hacer lo que no debemos hacer, lo que no queremos hacer, es tentación. Y algo importante, el ser tentados no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está exponiendo acá. Debemos nosotros tener un claro conocimiento de esto. La tentación es una lucha que constantemente la tendremos tú y yo y todos, sin excepción, mientras estemos en este mundo. Y ser tentados no es pecado. Jesucristo fue tentado y no pecó también. Eso lo podemos comprender en la palabra del Señor. Sentir la tentación de hacer algo, de decir algo que no debemos, es totalmente natural basándonos en nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no debemos sentirnos mal por el hecho de sentir tentación, por el hecho de ser tentados, porque es una realidad. Y esto es lo que está afirmando la palabra del Señor aquí. Pero es algo importante. Recordad, la tentación tiene como propósito hacernos caer. La prueba es para fortalecernos, para limpiarnos, para edificarnos. Y todos seremos tentados. Y algo importante, la primera enseñanza de este pasaje, Dios recompensa, dice la palabra, a quien vence la tentación. Dice a quien vence, no a quien le enfrenta, porque hay quien dice, es que yo le enfrento pero siempre caigo. Oye, pero algún mérito tengo. Pues sí, pero seguramente no de parte de Dios. Porque la palabra del Señor es clara al afirmar, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, es decir, ha vencido, ha triunfado, se mantiene entonces en esa condición de recibir la bendición de Dios. Pero hay algo también importante que nosotros debemos aprender de este pasaje, y es que el creyente debe asumir la responsabilidad en la tentación. Parece ser de que los lectores de Santiago habían abrazado una idea de aquellos que decían, bueno, como la tentación está dentro de mí y Dios ha sido el que me ha creado, pues la tentación es culpa de Dios. Dios puede hacer que nosotros no tengamos tentaciones. Sí, desde luego que puede hacerlo. Pero como no lo hace, entonces la culpa es de Él. Y por eso Santiago escribe que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Hago una pausa aquí. Las pruebas en nuestra vida
muchas de ellas Dios las permite porque tiene el propósito de fortalecernos, de edificarnos y de hacernos crecer en la fe. El propósito siempre es un beneficio. Dios permite las pruebas en nuestra vida. Y aún aquellas dificultades que nosotros por nuestras malas decisiones enfrentamos, Dios aún esas le da la vuelta y hace que sean a nuestro favor. Sin embargo, la tentación no puede venir de Dios porque Dios nunca permitirá nada para que nosotros caigamos y nos separemos de Él. Por eso es que dice el apóstol que las tentaciones no vienen de Dios, porque la tentación tiene como propósito hacernos caer, y al hacernos caer, separarnos de Dios. ¿Y quiere Dios que nos separemos de Él? ¿Quiere Dios que nosotros pequemos? De ninguna manera. Por lo tanto, culpar a Dios de nuestras tentaciones y de nuestras debilidades es un error sorprendente. Es más, en nuestras traducciones no se termina de captar toda la intensidad de esta frase. Lo que el apóstol quiere decir y nos dice es: ni se te ocurra pensar que tu tentación ni tu debilidad es culpa de Dios. Que ni se te ocurra, que ni se te cruce por la mente que tu tentación, que tus debilidades, que tus deseos de hacer lo que no debes proviene de Dios. Que no se te pase por la mente. Así de contundente es este pasaje. No podemos nosotros culpar a Dios de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades, porque éstas tienen el propósito de hacernos caer y separarnos de Dios. Y Dios, al contrario, lo que quiere es que nos acerquemos más a Él y que seamos nosotros fortalecidos. Los estudiosos del comportamiento humano, los que observan las conductas de las personas, han identificado un síndrome, el síndrome adámico. ¿Qué significa esto? El nombre viene de la historia de Adán y Eva. ¿Recordáis? Tenemos esa historia en la Biblia y la historia nos dice que cuando Dios confronta a Adán por haber desobedecido, Adán hace algo. ¿Todos lo recordáis? ¿Qué hace? Echa balones fuera. Echa balones fuera. Adán, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? A veces nosotros decimos, culpó a Eva, pero en realidad estaba culpando a Dios. Porque la frase que Adán le dice es, no, la mujer que tú me diste, oye Señor, la pudiste haber hecho mejor, ¿no? Tú la hiciste, tú la trajiste aquí, la sacaste de mí, la presentas delante de mí y ya ves, Señor, qué es lo que pasa. No he sido yo. La culpa es tuya por haberla hecho. Pero bueno, la historia nos dice que Dios se presenta delante de Eva y Eva ¿qué hace? Lo mismo, echa balones fuera y dice, pues no, Señor, la serpiente. Ninguno de los dos asumió su responsabilidad. Ninguno de los dos. Desde entonces, nosotros no hemos parado. Y hacemos prácticamente lo mismo. En la búsqueda de culpables, nosotros culpamos a Dios de nuestras debilidades y de nuestras dificultades. O sencillamente nos excusamos en expresiones como es que yo así soy. Es que es como yo me siento. O a veces decimos, mira lo que me has hecho hacer. Es tu culpa. Mira lo que has logrado hacer. A veces decimos y echamos la culpa a los traumas y situaciones de nuestro pasado. Y aunque tienen responsabilidad, desde luego que sí, nosotros debemos asumir también nuestra responsabilidad. Podemos culpar a la cultura. Es que pues donde yo nací o como yo crecí, pues eso era así y es lo que es. Otros dicen, bueno, es que es lo que pasa a mi alrededor. Es lo que todo el mundo lo hace. En realidad, todos
menos nosotros. Es muy fácil encontrar excusas y buscar culpables, pero ante Dios todos estos argumentos se desvanecen totalmente. Totalmente. No hay excusas delante de Dios. No hay excusas, y eso es lo que Santiago nos está expresando. Dios no tolera estas excusas. De manera clara dice, no. Dios no puede tentar a nadie. La tentación surge de los propios malos deseos que nos arrastran y nos seducen. Y eso es lo que está expresando aquí la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos comprender. Hermanos, no vamos a asumir la responsabilidad que no sea nuestra. Porque a veces vamos a vivir circunstancias donde nosotros pues hemos sido, víctimas. En ese caso, o mejor dicho, no hemos tenido toda la responsabilidad, o quizás ninguna responsabilidad, pero sí debemos examinarnos a nosotros mismos en todo momento y en toda circunstancia para determinar nuestra responsabilidad. El primer paso para poder triunfar sobre las tentaciones es reconocer nuestra responsabilidad, reconocer que no es culpa de nuestro entorno, o al menos no en su totalidad. Reconocer que no es culpa de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Reconocer nuestra naturaleza. Hermanos, somos pecadores. Somos pecadores. En nuestro deseo, en nuestro interior surge el deseo constante, siempre, de ir contracorriente a lo que Dios demanda. Hay mucha más enseñanza, pero yo quiero que hoy nos quedemos con esta enseñanza de forma clara. Debemos comprender muy bien el origen de las tentaciones. Las tentaciones que nosotros tenemos tienen el propósito de hacernos caer, de separarnos de Dios, y vienen de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, no de Dios. De Dios viene toda buena dádiva, dice la palabra del Señor, toda bendición. Es por tanto muy importante que nosotros con total humildad nos expongamos delante de Dios y sepamos reconocer nuestras propias debilidades. Hermanos, el Señor nos conoce, el Señor sabe nuestras luchas, sabe nuestras dificultades, sabe aquellas situaciones que para nosotros son muy, muy tentadoras. Reconozcámoslas nosotros también. Reconozcamos que no podemos nosotros poner ninguna excusa para no luchar en contra de las tentaciones, en contra de esos deseos que nos surgen desde el corazón. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar con total honestidad en nuestro corazón. A no echar la culpa a los demás porque nosotros perdemos la cabeza, porque la cabeza es nuestra y si la perdemos nosotros somos los responsables. Aunque los demás se comporten como se comporten y digan lo que digan, nosotros somos los responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones. La sociedad podrá presionarnos de manera constante y de manera permanente a adoptar ideas, creencias y conductas contrarias a la palabra del Señor, y es posible y es lo más probable es que nuestro cuerpo también nos pida comportarnos de la misma manera, pero debemos permanecer firmes y anclados en la palabra del Señor. Vamos seguramente a acarrearnos la enemistad del mundo, pero la palabra del Señor nos ha dicho precisamente que la amistad con el Señor es enemistad con el mundo y viceversa. Tú y yo, en este tiempo, el Señor nos demanda que permanezcamos firmes en su enseñanza. Estamos tentados y estamos siendo presionados a cambiar los conceptos de todo sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre todo lo que se nos ocurra. Ahora mismo está en un nuevo resurgir y en una nueva redefinición de todo.
nosotros ahora más que nunca debemos permanecer firmes en la palabra del Señor y firmes en lo que hemos aprendido. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Recordad, vamos a enfrentar pruebas que Dios permite para fortalecernos, pero de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo profundo de nuestro ser, también vamos a enfrentar tentaciones cuyo propósito no es fortalecernos, sino hacernos caer. La lucha que tenemos por delante es significativa. Por eso Santiago, para que no nos desanimemos, empieza con una promesa de parte de Dios y afirma verdaderamente que dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida, recibirá la bendición del Señor. Y no se está refiriendo a la salvación. La salvación la recibimos por gracia a través de la fe y por la misericordia de Dios. Dios nos bendice si nosotros permanecemos firmes ante las tentaciones y vencemos y no cedemos. Y vamos a agradecer al Señor por esta promesa que el Señor nos ha dado, porque es un estímulo. Yo sé que por muy difícil que sea enfrentarme a esta tentación, yo sé que el Señor me bendecirá cuando al vencer salga aprobado. Que el Señor nos ayude a vencer nuestras tentaciones. Oremos. Te bendecimos, Padre eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por hablarnos a través de tu palabra. Exaltamos, Señor, tu nombre y queremos darte gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Él nos ayuda a vencer toda tentación. Por la palabra del Señor, la palabra, la Biblia, Señor, que tú, Señor, nos has dado y que nos instruye. Gracias. Por tu iglesia, Señor, por los maestros, por los pastores que tú nos has dado, que nos instruyen, que nos aconsejan y que nos exhortan. Por los hermanos y hermanas maduras en la fe que también están a nuestro lado, acompañándonos a vencer toda tentación y a superar toda prueba. Señor, te bendecimos. Ayúdanos, Padre, a salir adelante en toda prueba y en toda tentación, para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros, Señor, seamos bendecidos por ti. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortaleza y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo.
Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.